Hermanos y hermanas de la Iglesia La Santísima Trinidad de Gante 5, les saludamos esta mañana desde este santuario para iniciar nuestra clase de escuela dominical, agradeciendo a Dios por su oportunidad que llega a nosotros para seguir aprendiendo la Escritura y en este día, en la exposición de nuestro hermano Pablo Negrete Solís, con la clase La Imagen Moral de Dios. Les invito a inclinar nuestro rostro, oremos y nos pongamos en las manos de Dios. Señor, esta mañana queremos seguir recibiendo de ti inspiración, dirección, fortaleza, sabiduría. Todo lo que podemos, Señor, encontrar al escudriñar tu palabra y al ser orientados y dirigidos en la exposición de ella y en la explicación misma. Por eso, Padre, gracias por la vida de nuestro hermano Pablo, por su disposición y su tiempo, por su compartir y por esa bendición que fluirá a quienes hoy participaremos de este momento. Bendícenos y que tu Espíritu Santo en su mano amorosa nos siga sosteniendo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, hermano Pablo. Buenos días, hermanos. Es un gusto, un privilegio estar de nueva cuenta aquí en nuestra amada Iglesia de la Santísima Trinidad en Gante 5. Y bueno, pues como nos ha participado el pastor Agustín Altamirano, el día de hoy tengo la encomienda de participar con ustedes y platicar acerca de la imagen moral de Dios. Nosotros vamos a estar haciendo una interlocución relacionada con las premisas wesleyanas acerca de estos temas, y me gustaría abrir con un texto bíblico que va a ser nuestro verso clave en esta sesión de escuela dominical. Y se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7. La palabra dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Estas palabras se hacen fuertes porque sabemos que en el contexto y la premisa más importante como iglesia cristiana es el amor. Y esto lo rescata Juan Wesley desde sus inicios. Para entrar en contexto sobre lo que Juan Wesley hablaba y decía de la imagen de Dios, él en su sermón número 45 hace distinción en tres vertientes. La primera, la imagen natural de Dios, de la cual nos compartía hace 8 días el hermano Gerardo Moreno, y nos hablaba acerca de esta inmortalidad que traslada en amor hacia las personas para poder tener libre albedrío, para poder tomar nuestras propias decisiones, para poder ser también a su imagen y semejanza. Y esto está relacionado con la creación, hermanos. Pero también el reverendo Wesley en este sermón abarca otras dos premisas: la imagen política de Dios y la imagen moral de Dios. Sobre el aspecto político relacionado con la creación, se basa en el texto bíblico del Génesis, en el cual nos enseña que nosotros como seres humanos estamos para la mayordomía de las demás especies, e incluso le dan la encomienda al hombre, a Adán en este caso, de que nombrase a cada una de las especies que habitaban en la tierra. Pero el propio reverendo Wesley marca una distinción entre
estos aspectos naturales, esta imagen natural, esta imagen política, y adiciona una tercera, que es la imagen moral, y además de que la adiciona, la coloca en un sentido promitente, no por encima de las demás, pero sí le da una connotación especial, y habla acerca de ello porque dice que Dios nos regala nuestros atributos como seres humanos. Y esto es algo muy interesante porque es parte de la personalidad de Dios que se ve encarnada en nosotros como su creación. Y para hablar de la creación, quisiera hacer un paréntesis relacionado con la síntesis histórica de lo que Juan Wesley fue, de lo que Juan Wesley hizo, de lo que Juan Wesley vivió. Recordemos, hermanos, si nos vamos un poquito hacia el siglo XVIII, que el reverendo Wesley nace, vive y muere en este siglo. Él nace en 1703, en una familia naturalmente anglicana. Su papá Samuel era presbítero de la iglesia anglicana y su madre Susana. Y él es el 15º hijo de 19. Entonces era una familia, como ustedes podrán notar, extensa. Solamente le sobrevivieron 10 hermanos, nada más 10. 3 de ellos varones, de las mujeres se habla poco, aunque no por eso menos importante, por supuesto. El primogénito Samuel, y nosotros conocemos incluso a un hipnólogo destacado también, su hermano Carlos, que era menor que el propio Juan. Él se desarrolla en un contexto muy interesante, hermanos. Recordemos que el siglo XVIII también se vivieron cosas muy particulares, desde transformaciones industriales, las migraciones en Europa del campo hacia la ciudad, y todas estas coyunturas que daban una claridad de que el mundo se estaba transformando políticamente, pues incluso parte de estos paréntesis que vivimos en esta época, pues se tradujo en la Revolución Francesa, que concluye con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? En este mismo siglo. Entonces el escenario no era para menos descuidado, sino por el contrario, era una coyuntura política muy importante, y el reverendo Wesley, siendo sabedor de todas estas cosas, recibe una instrucción importante. Él, con apoyos del duque de Buckingham, logra ingresar a instituciones muy renombradas, muy importantes en Londres, y bueno, él concluye sus estudios 4 años muy importantes en la Universidad de Oxford, para poder posteriormente ser ordenado como ministro de la Iglesia anglicana. Este paréntesis es importante porque la formación del reverendo Wesley tenía particularidades. Él lo marca en 2 textos en su juventud, y todos ellos estaban asociados con una premisa, con reglas de conducta y el destino del hombre hacia la santidad. Y recordemos que después de esto él vive una experiencia muy importante, aquel 24 de mayo de 1738, que marca por completo su vida y su ministerio, y que el pueblo metodista, o el pueblo evangélico, el pueblo cristiano, lo conocemos como la experiencia del corazón ardiente. Él narra en su diario, muchos de ustedes ya lo saben, pero es bonito recordarlo, que iba camino hacia una célula, ¿no? Una sociedad, como era llamada en ese momento, un grupo pequeño de lo que hoy tenemos nosotros en nuestro trabajo, por ejemplo, de la iglesia local. Y en el camino él ya escuchaba, ¿no?, la remembranza que estaban haciendo sus compañeros de la carta de Pablo a los romanos, y él dice que empieza a sentir una experiencia en el corazón, que siente su corazón arder, ¿no?, de una manera muy singular. Y habla el texto del diario en ese momento que él reflexiona sobre esto, y en ese momento reconoce que él era salvo única y exclusivamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es relevante esto, hermanos? Porque él, al tener una educación o una afinidad también por el movimiento moravo, recordamos que posterior a esta experiencia incluso hace viajes a Alemania para internarse con esta corriente teológica, pues él estaba muy orientado hacia la salvación
por efecto de las obras, ¿no? A tener una conducta intachable, a tener una premisa de hechos, haciendo alusión en un sentido muy paulino o paulinista, de que los hechos podían también conceder la salvación de las almas. Entonces él, al tener esta experiencia, pues cambia por completo la metodología, cambia por completo el trabajo, cambia por completo la concepción que él tiene sobre estos conceptos, y se da cuenta de lo que hoy nosotros somos sabedores, hermanos, de que la salvación única y exclusivamente se tuvo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Después de esto, hermanos, Juan Wesley empieza no a sistematizar, pero sí a escribir dentro de sus sermones, dentro de sus cartas, dentro de su diario, a desarrollar lo que hoy nosotros conocemos como la teología promitente de la Iglesia metodista. Y vale la pena hacer esta diferencia o esta distinción, porque pues hoy nosotros podemos fácilmente acceder a nuestros textos, por ejemplo, a la disciplina de la Iglesia Metodista de México, y podemos encontrar de una manera muy sistematizada las obras de Wesley, hasta en apartados, ¿no? Por una parte la síntesis histórica, por otra parte las fuentes teológicas, por otra parte las doctrinas prominentes, por otra parte los artículos de religión. Y la realidad es de que Wesley no compiló ni sistematizó como hoy nosotros podemos encontrar estas cosas. Él lo que hacía era escribir, escribía eso sí muchísimo, tenía afinidad, ya lo sabemos, por la medicina, el estudio de los astros, hacía recetas médicas en sus viajes a Georgia también, en Estados Unidos, de regreso a Inglaterra. Es decir, pues era muy interesado en varios tipos de ciencia. Sin embargo, él no compila y no da una estructura, él simple y sencillamente, no podemos decir que lo que escribía estaba totalmente ajeno de la teología, por el contrario, ¿no? Sus propios sermones pudieran considerarse el día de hoy como tratados teológicos. Sin embargo, él lo que hacía era dar el mensaje, era dar la palabra. Y otros se encargaron, por ejemplo, a inicios del siglo XX, como Alberto Outler y otros personajes, a compilar, a sistematizar, para dar una estructura de lo que hoy podemos encontrar como la columna vertebral teológica de la Iglesia Metodista de México. ¿Y por qué hago este paréntesis tan grande de la vida y obra del reverendo Wesley? Porque hoy estamos centrados, hermanos, en la creación. Hoy estamos centrados en el diseño importante que él hizo, y que, como nos decían en la clase anterior, de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y para eso es necesario e indispensable retomar lo que el propio reverendo Wesley escribía o asumía como las fuentes más importantes de lo que hoy nosotros podemos conocer como la doctrina de la Iglesia Metodista. Y en esto, pues en estas fuentes teológicas, que fueron 5, la primera de ellas se consideraba las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. El propio reverendo decía: yo soy un hombre de un solo libro. Aunque leía demasiado y escribía demasiado, él se definía como un hombre de un solo libro. Y este libro, por supuesto, eran las Sagradas Escrituras. Entonces, a partir de ahí, él empezó a esquematizar otras fuentes, como lo son la razón, la tradición, la experiencia misma y la creación. Y en la creación vamos a retomar el punto, porque es de lo que estamos platicando en esta mañana. Dentro de la creación, hermanos, para el lugar a donde vamos de la imagen moral de Dios, nosotros podemos conocer que los atributos naturales de Dios son los que solamente pertenecen a Él. Por ejemplo, la omnisciencia. Sabemos que Dios todo lo sabe, lo dice la propia palabra. La omnipotencia, por ejemplo, también es otro atributo natural de Dios. Sabemos que Dios todo lo puede. La omnipresencia es otro atributo natural de Dios. Sabemos que Él puede estar en cualquier lado, en cualquier lugar y en cualquier momento.
Y sabemos que también son atributos naturales porque son exclusivos de Dios, es decir, nosotros no somos ni omniscientes, ni omnipresentes, ni omnipotentes, ¿no? El concepto de la eternidad solamente se le atribuye a Dios como un atributo natural. Dios es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Nosotros como seres humanos gozamos de un hilo, de un hito de eternidad. Sin embargo, sabemos claramente que nosotros sí tenemos principio y no tendremos final, porque estaremos en la eternidad gozando, primero Dios, con el Señor. En este aspecto de la creación, la Biblia responde las inquietudes existenciales más importantes que ha tenido el hombre. ¿De dónde somos y hacia dónde vamos? Y al comprender estos textos nos damos cuenta que en la infinita misericordia de Dios también nos dota de sus atributos, de su propia personalidad, a través de su imagen moral, que es el tema de esta mañana. Los atributos morales de Dios son aquellos que Él en su misericordia comparte con nosotros, como lo son la verdad, la justicia, la misericordia, el propio amor. Dios nos da la capacidad de amar. Y el reverendo Wesley retoma todos estos conceptos y todos estos atributos en su sermón número 45, cuando habla de algo muy importante que se llama la regeneración y el nuevo nacimiento. Estamos brincando, pareciera, de un tema a otro, pero así es como el reverendo Wesley explicaba las cosas, daba en sus sermones un panorama bíblico totalmente completo, prácticamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y nosotros cuando platicamos de la regeneración o nuevo nacimiento, en una acepción teológica, de manera natural nos empezamos a ubicar en las doctrinas prominentes, ¿no? Esta columna vertebral que inicia orientado hacia la gracia, ¿no? Con la gracia universal, este texto que distingue, este texto base, este texto sello bíblico de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto que fue lo que hizo que Juan Wesley diera un paso al costado cuando se estaba reuniendo con los moravos, ¿no? Que él le llamaba, no, es que hay una pasividad ahí de la cual yo no comparto. El metodismo es avivamiento, el metodismo es Espíritu Santo, el metodismo es este amor derramado y no contenido que se esparce y que contagia. Entonces por eso yo no puedo formar o continuar con ustedes, ¿no? Y también es la base de su solidez y de lo que hoy podemos conocer como el arminianismo wesleyano, en el cual pues podemos encontrar estas discusiones sí sólidas, pero también respetuosas y amistosas con su gran amigo George Whitefield, que orientados hacia el calvinismo, el propio Juan Wesley decía que se consideraba como una blasfemia el pensar que solamente algunos de manera predestinada podían acceder a la salvación, al reino de los cielos. Entonces, retomando este punto de la gracia del arminianismo wesleyano, pues podemos encontrar que en Juan 3:16 tenemos la apertura para que todas las personas, sin importar su condición, su manera de pensar, su manera de ser, tienen acceso a la salvación por Jesucristo, cuya declaración importante es la fe en que Dios mismo salva y de que Dios envió a su Hijo para morir con nosotros. A esta gracia universal también recordamos que se le conoce como gracia preeminente, ¿no? Y en el caminito hacia la santidad, Juan Wesley desarrolla el segundo concepto, que es la gracia convincente, ¿no? o el arrepentimiento, es decir, esta condición genuina
en el cual el ser humano renuncia a su pecado siendo sabedor de que alguien dio su vida por él mismo, de que el mismo Jesucristo derramó su sangre en la cruz para redención de nuestros pecados. Y a este le sobreviene la gracia justificadora, ¿no? La justificación por la sola fe, en la cual pues reconocemos que hemos sido justificados, que tenemos abogado para con Dios, que es Cristo el Señor. Después de este conocimiento y después de transitar por la gracia, nos encontramos con el testimonio del Espíritu. Decían en la clase anterior que así como Dios es Espíritu, nosotros también tenemos Espíritu. Y el Espíritu Santo también da testimonio hacia nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y este concepto está totalmente aparejado porque ahí es cuando el cristiano experimenta la transformación, experimenta este cambio, se empiezan a manifestar las bondades de estar en el camino del Señor, del Espíritu Santo en nuestras vidas, y empieza a ver estos cambios genuinos, dejando al viejo hombre hacia atrás. Y ahora es cuando llegamos a este punto importante donde Wesley retoma este tema de los atributos morales de Dios, de la personalidad de Dios hacia los hombres, que es el nuevo nacimiento. Y no podemos pensar en el nuevo nacimiento sin trasladarnos a esta experiencia consignada en los evangelios, en la cual pues hay un encuentro, ¿no?, entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo ya gozaba en esas instancias de una gran popularidad, particularmente de sus adversarios políticos, este grupo de fariseos y saduceos que eran los maestros de la ley en el pueblo de Israel, y uno de ellos se da cuenta de la singularidad que tiene el Señor Jesucristo para abordar una serie de temas. Entonces, pues esta persona, Nicodemo, lo busca de noche, ¿no? Porque en el día podemos decir que era su enemigo y sabía que había una contienda instaurada por el propio régimen del pueblo de Israel en ese momento, y pues es por eso que se cubre y en la noche busca al Señor Jesús, porque se da cuenta que él ya trae un tema distinto, ¿no? Entonces, en este encuentro del nuevo nacimiento, ya estando cara a cara este personaje que era maestro del pueblo de Israel con el Señor Jesús, pues empiezan a dialogar sobre este asunto, ¿no? Y le dice, bajo el texto que anuncia que el que no naciere de nuevo no podrá ver a Dios, esto le genera gran conmoción a Nicodemo y le pide al Señor que le explique, ¿no? En una forma genuina dice, oye, pues ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que regresar al vientre de mi madre? Y pues se imaginarán la reacción del Señor Jesús, así como se impresiona, ¿no? Y lo aborda y le dice, pues me extraña mucho que me cuestiones esto, ¿no? Me extraña mucho que me cuestiones esta circunstancia, siendo que tú eres maestro de Israel. Entonces, el nuevo nacimiento, ya en la explicación, hermanos, es el nacer de nuevo en espíritu. Así es como inicia este sermón el reverendo Wesley, bajo la premisa de una nueva concepción, de un nuevo entendimiento de nosotros como personas, de hacer viva la Escritura, en el sentido de que las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas, y que tenemos que afianzar este molde de vida para olvidarnos del viejo hombre, del que nació, del que vivió, del que sufrió, del que hizo, y entrar en una nueva dinámica de reconciliación que se ejemplifica con este nuevo nacimiento y está asociado, por supuesto, con la creación. Entonces, hermanos, la figura que resalta es esta creación, este molde que es regalado por el propio Dios al momento de concebirnos como personas y que nos hace cercanos, pero al hacernos cercanos nos dota
de la responsabilidad porque somos hechos a su imagen y semejanza. Y tenemos nosotros, hermanos, la responsabilidad de en este nuevo ejercicio del nuevo nacimiento, dar testimonio de que somos hijos de Dios, de que ese amor derramado, esta definición del pueblo metodista que traduce el reverendo Wesley en el ejemplar del carácter de un metodista en 1739, no se sintetiza más que en una persona que transita con Dios, que camina con Dios, que el Espíritu Santo está en él y que a causa de ello, de todos los valores universales que expresa, el amor es el más importante. Y que no es un amor, hermanos, que se queda contenido, no es un amor que se queda en las bancas, no es un amor que se queda en nuestros hogares, es un amor que se comparte. Por eso decía que la expresión del amor está derramado. Y cuando ustedes, hermanos, llenan un vaso y se derrama el agua, pues indudablemente moja todo lo que está a su paso. Y es que a eso se refiere este amor de Dios derramado en el corazón de las personas, que no nada más impacta a nuestras vidas, que es tal que al derramarse, pues impacta la vida de otras personas. Y este es un atributo moral sello, este es un atributo moral base de Dios que en su misericordia comparte con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque el reino de Dios no nada más es en los cielos. El Señor Jesucristo viene hacia nosotros para instaurar el reino de Dios en la tierra. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a compartir y a ser proclives de que este reino se expanda, de que este reino se instituya y de que este reino crezca, porque somos la sal de la tierra, hermanos. Entonces, al momento de la creación, en la infinita misericordia de Dios, no nada más nos dijo, pues ahí están seres humanos, pues vayan, sino que nos da sus atributos, ¿no? Y la justicia, la verdad, la misericordia, el amor, pues son las herramientas con las cuales nosotros podemos compartir y podemos expresar de que al día de hoy, por misericordia, estamos en este mundo, pero con una misión muy importante. Dice la palabra, id y predicad el Evangelio a toda criatura. También dice, instrúyanse entre ustedes y bautícense en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a esto se le llama la Gran Comisión. No hay teología, hermanos, no hay conceptos del cristianismo válidos si no se expresan. El propio Wesley hablaba de esta situación. Si una teología se queda en la doctrina, si una teología se queda en conceptos abstractos, si una teología se queda en un libro disciplinario, o peor aún, si no se le da la palabra viva o la categoría a la palabra de Dios, de nada vale, de nada sirve. La teología, hermanos, también se vive, la teología se experimenta. La historia nos ha marcado a lo largo de los siglos que las personas que participan de la misericordia de Dios, de su amor, de andar en el espíritu, de transformaciones vivas y reales, pues también, y que desarrollan textos que explican y que nos adentran al estudio, deben de generar una congruencia con el hombre para que estas expresiones, por supuesto, se vivan, para que estas expresiones se lleven a cabo a la práctica. Si no, hermanos, poco será el avance, a lo mejor intelectual pudiera decirse, o de conocimiento o de concepción, pero sin la práctica de esto, hermanos, estamos alejados a lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, pues la invitación en esta mañana, hermanos, en este día, es de que podamos comprender que la imagen moral de Dios también vive en nosotros, también vive en su creación, también vive en el hombre, y esta responsabilidad nos lleva a tener en consideración de que tenemos que dar un paso hacia adelante, de que tenemos que avanzar tratando de decir la verdad,
de hablar con verdad a las personas que nos rodean para que seamos un testimonio vivo y en amor ellos también puedan conocer de las grandes cosas y maravillosas que tiene Dios preparado para ellos, porque ellos también, aunque a lo mejor algunos de nuestros amigos, de nuestros compañeros no lo reconozcan, no crean, pues también son parte de su creación y también pueden gozar de la gracia de la cual nosotros hemos sido llamados. Vamos a cerrar este momento con una oración por parte de nuestro pastor Agustín Altamirano. Les invito a que busquemos la dirección de Dios para poder afirmar esta enseñanza que nos lleva a la reflexión, pero también a la decisión de actuar conforme a su voluntad. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por estos momentos, por esta forma que tienes de acercarte a nosotros para mostrarte tal como eres, pero también abriendo nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender de tus atributos, de tus bondades que pueden ser parte de nuestra vida y tienen como finalidad hacernos mejor hombres y mujeres cada día para bendición de nuestra propia vida, de los más cercanos, pero también del mundo entero. Gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano Pablo, que al compartir puede también contribuir a nuestro crecimiento y desarrollo cristiano. Bendícele y sé con él en esta manera, Señor, de seguir contribuyendo a la extensión del reino. Y bendice a tu iglesia siempre que nos dispongamos a hacer tu voluntad y a dejar que nuestra voluntad se someta totalmente a ti. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y continuaremos con esta serie que nos propone la Biblia a través de los ojos de Juan Wesley en este estudio sistemático que estamos llevando a cabo cada semana en nuestro horario de escuela dominical. El Señor sea con ustedes.